buenos días. Los tributos son la base del funcionamiento del Estado y el desarrollo de la comunidad. La justicia administrativa está siempre atenta a velar por la materialización del principio de justicia que debe gobernar las relaciones entre el Estado y sus contribuyentes. Hoy jueves 28 de febrero de 2013, siendo las 9 de la mañana, el Tribunal Administrativo de Caldas se constituye en audiencia pública simultánea, primera de trámite, prevista en el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo, contenido en la Ley 1437 de 2011, en la Sala 311 del Palacio Nacional de Justicia Fanny González Franco de Manizales, acto judicial que fuera convocado mediante autos de 19 de febrero último, el que se realiza dentro del plazo estipulado en el numeral 1 del artículo citado para los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho promovidos a través del expedito constituidos para el efecto por los ciudadanos Fernando Patiño y Fernando Buitrago Zuluaga, coetaneidad que se da por razón de la identidad de pretensiones, supuestos de hecho, normas jurídicas invocadas y una misma parte demandada. Unidad Administrativa Especial, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, actuaciones rotuladas con los números de radicación 2012-00096 y 2012-0000109. Se procede inicialmente a verificar la presencia de las personas que por disposición de la ley es obligatoria su presencia en esta audiencia. Comenzamos por los magistrados, el doctor Carlos Manuel Zapata Jaimes, quien integra la sala de decisión con el suscrito Augusto Morales Valencia, quien funge como magistrado sustanciador y además como presidente de esta audiencia. Debe advertirse que la no presencia de las personas que debe ser obligatoria su comparecencia a la audiencia le acarrea una sanción de tipo disciplinario de acuerdo al numeral 3 del artículo 180 del Código anotado o mencionado, sin perjuicio desde luego a la investigación de índole disciplinario que pueda iniciarse como consecuencia de la omisión. Le damos la palabra al apoderado de quienes son demandantes en cada uno de los procesos, la doctora Adriana Guarín Hernández. Se presenta, doctora, número de cédula y tarjeta profesional. Buenos días, su señoría. Mi nombre es Adriana Guarín Hernández, identificada con la cédula de ciudadanía 3315042 de Manizales y tarjeta profesional 105-152 del Consejo Superior de la Judicatura. Muchas gracias. La apoderada tiene sus poderes que fueron debidamente conferidos. El apoderado de la entidad demandada, doctor Benjamín Segundo Álvarez Bula. Tiene la palabra, doctor. Buenos días, honorable tribunal. Igualmente buenos días a todos los presentes en esta vista pública. Mi nombre es Benjamín Segundo Álvarez Bula, cédula de ciudadanía número 73155577, tarjeta profesional número 121731 del Honorable Consejo Superior de la Judicatura. Gracias. Muchas gracias a los apoderados. Vamos a llamar a lista a quienes de manera facultativa o potestativa pueden comparecer a esta audiencia por parte del Ministerio Público. Doctor. Gracias, señor magistrado. Mi nombre es John James Montoya Castro, procurador 29 judicial administrativo delegado ante el tribunal y actúo como agente del Ministerio Público en ambas causas. Muchas gracias.
Se pregunta si el señor Alberto Patiño y Fernando Buitrago Zuluaga se encuentran presentes. No se hallan presentes. Tampoco se encuentra presente el director o representante legal de la DIAN, ni un delegado de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Saneamiento del proceso. Aquí está. Muy rápidamente voy a hacer una ligera diacronía o desarrollo del proceso o de ambos procesos. Tanto el demandante Alberto Patiño como Fernando Buitrago Zuluaga se han hecho representar por la misma apoderada doctora Adriana Guarín Hernández. Fueron presentadas las demandas en agosto 6 de 2012, la una, y en septiembre 5 del mismo año la otra. En ninguna operó la caducidad del medio de control, por lo que fue admitida la demanda. No hubo exigencia de conciliación extrajudicial por entenderse que se trata de un asunto tributario y por lo mismo ese presupuesto procesal no tiene aplicación para estos casos. En el proceso promovido por el señor Alberto Patiño hubo, antes de que se admitiera la demanda, una enmienda a la misma. El señor Fernando Buitrago Zuluaga no corrigió su demanda, no hizo ninguna enmienda motu proprio. Mediante auto de 18 de septiembre de 2012 se admitió la demanda presentada por el señor Patiño, en tanto que el 20 de septiembre de ese mismo año, 2 días después de la primera, se admitió la presentada por el señor Fernando Buitrago. Se hicieron las debidas notificaciones y comunicaciones previstas en la ley 1437 de 2011, se confirió el término o transcurrió el término de 25 días sin que en ese lapso se hubiera presentado alguna situación que ameritara alguna información. Luego se procedió al traslado a cada una de las demandas, lo que se hizo en debida forma, traslado que corrió para la demanda del señor Patiño del 8 de noviembre de 2012 y el del señor Buitrago el 8 de noviembre, esa es la misma fecha de ese mismo año. Los expedientes administrativos en ambos procesos fueron presentados con las respectivas contestaciones de la demanda. De tal manera que el despacho no advierte ninguna irregularidad o vicio procesal que amerite ser subsanado en esta oportunidad. Sin embargo, se le da la palabra a cada una de las partes y al Ministerio Público si estiman que u observan que hay algún vicio en el trámite procesal surtido hasta el momento. Se le da la palabra a la apoderada de los demandantes. Qué pena, doctor, ¿me repite la pregunta, por favor? Si observa algún vicio en el trámite surtido hasta el momento en la actuación que se ha realizado. No, su señoría. Se le da la palabra al apoderado de la parte demandada. No, su señoría. Se le da la palabra al señor procurador si observa igualmente algún vicio dentro de la actuación. No, señor magistrado, muchas gracias. Entonces, no habiendo ninguna irregularidad ni ha sido advertida por quienes también han intervenido, se prosigue con la etapa subsiguiente, que es la relacionada con las excepciones previas y la decisión.
la parte demandada no formuló ningún medio exceptivo y el despacho tampoco encuentra que se presente alguna que pueda dar motivo de algún pronunciamiento. En lo que concierne a la caducidad de la acción, pues ya se advirtió, se anticipó que tanto la promovida por la demanda presentada por el señor Alberto Patiño como por el señor Fernando Buitrago Zuluaga fueron presentadas en tiempo, y por lo mismo, al no haber operado este fenómeno, se procedió a admitir los libelos demandadores. Entonces, no habiendo excepciones, proseguimos con la etapa subsiguiente, que es la fijación del litigio. La fijación del litigio es una de las situaciones más trascendentes dentro de los nuevos procesos en estos trámites mixtos y en los juicios orales y por audiencias, porque de allí depende la forma como debe encaminarse la solución de las diferencias que se presentan en el mismo. Yo me voy a permitir plantearles a ustedes esta fijación de litigio, cuáles son los hechos en los cuales hay acuerdo por la parte demandante y demandada, en cuáles no están de acuerdo y cuáles serían las formulaciones que deberán tenerse en cuenta para efectos de dilucidarlas en el respectivo fallo. Lo advertí también desde un comienzo que por tratarse de procesos similares donde se alude a circunstancias, por no decir idénticas, son muy parecidas, el principio de identidad no nos cabe acá, lo cierto es que también me permití proceder a proponer la fijación de litigio con base a tanto a lo que presentaba como causa petendi en ambos procesos del demandante y a las contestaciones de la demanda. Entonces se le pregunta a cada una de las partes hechos en los procesos comunes en que en sentir de este magistrado sustanciador hay acuerdo. A. Hay acuerdo en la presentación y oportunidad de la declaración de renta y complementarios por el año 2007 de ambos contribuyentes. Se le pregunta a la parte demandante si está de acuerdo con esa formulación. Sí, su señoría. Parte demandada. Sí, su señoría. B. Sobre la obligación de los demandantes en presentar información exógena por el año 2007. Se le pregunta a la parte demandante si está de acuerdo con ello. Doctor, ¿me aclara la pregunta? O sea, si está de acuerdo con la obligación que tenían ambos contribuyentes de presentar información exógena por el año gravable de 2007. sí, su señoría. ¿Cuál formulación se le pregunta al demandado? Sí, su señoría. C. Hay coincidencia también en cuanto el proferimiento de los autos de apertura e investigación por incumplimiento de ambos contribuyentes en la obligación de informar oportunamente con respecto al año gravable 2007. Parte demandante. Sí, su señoría. Parte demandada. Sí, su señoría. D. También hay acuerdo en la expedición de los respectivos pliegos de cargos y su respuesta por cada uno de los contribuyentes en las respectivas actuaciones administrativas. Parte demandante. Sí. Parte demandada. Sí, su señoría. Igualmente hay consenso en la expedición de la resolución sanción en cada proceso y la interposición oportuna de los recursos de reconsideración. Parte demandante. Sí, su señoría. Parte demandada. Sí, su señoría. Y F, igualmente hay acuerdo en cuanto
al proferimiento de las decisiones con los cuales se desató o se desataron los recursos de reconsideración y la notificación realizada a cada uno de los interesados. Parte demandante. Es cierto. Parte demandada. Sí, su señoría. En lo que concierne a las pretensiones, hay acuerdo en lo siguiente. En la nulidad de los actos con los cuales se impuso la sanción y con los cuales se resolvió el recurso de reconsideración, y que se deje sin efecto alguno la sanción por no información en medio magnético del año 2007, ordenando la desanotación de ambas de las cuentas de la DIAN. Entonces se le pregunta a la parte demandante si está de acuerdo con esa formulación de haber demandado esos actos en ambos procesos, y de que lo que se pretende es que se deje sin efecto la sanción que impuso la administración tributaria y que se haga la desanotación. Sí, su señoría, me ratifico en eso. Uso de la palabra a la parte demandada. De acuerdo, su señoría. En los siguientes hechos no hay acuerdo. A. Si las cuantías menores deben ser informadas todas. Parte demandante. Sí, su señoría. Parte demandada. Sí, su señoría. B. Sobre si la información del contribuyente causó o no daño al Estado. Es cierto, Demandante. me ratifico. Parte demandada. Sí, su señoría. C. Tampoco hay acuerdo sobre el desconocimiento que supuestamente se discute con respecto a la DIAN de la información que le permitiera establecer la base para tasar la sanción propuesta en el pliego de cargos endilgados a cada demandante. Demandante. Me ratifico. Parte demandada. No hay acuerdo, su señoría. Finalmente, en el siguiente hecho no están de acuerdo acerca de los cargos atribuidos a cada demandante con respecto a la no presentación de esa información, en tanto que las partes actoras aluden que se le acusa de 4 tachas o conductas, en tanto que la administración tributaria dice que lo que le atribuye son 2. ¿Está de acuerdo la parte demandante? Sí, su señoría. La parte demandada. No hay acuerdo, su señoría. Tampoco hay acuerdo con respecto a las siguientes pretensiones. Admitir como válida la reliquidación de sanción efectuada por los demandantes. Es cierto. Parte demandada. No hay acuerdo, su señoría. Tampoco está de acuerdo en la siguiente pretensión ninguna de las partes. Que se acepte como sanción aplicar el 0.5% de los ingresos del año 2007, según lo dispuesto en el inciso 4 del artículo 651 del Estatuto Tributario. En tanto, la DIAN, en la etapa de formulación del pliego de cargos, no conocía la base de imposición de la sanción. Sí, su señoría. No hay acuerdo, su señoría. Y tercero, tampoco hay acuerdo sobre la supuesta falsa motivación en la expedición de los actos demandados. Es cierto. No hay acuerdo, su señoría. Fijado así el litigio, entonces el despacho se permite formular las siguientes inquietudes o problemas jurídicos que deberán dilucidarse.
1. Si hubo extemporaneidad en la expedición del pliego de cargos formulado al contribuyente por no enviar información y donde se le indicó la sanción a establecer. 2. Si la DIAN desconocía la información que le permitiera establecer la base de liquidación sobre la cual se calculó la sanción al contribuyente prevista en el literal A del artículo 651 del Estatuto Tributario. Insisto que todas estas inquietudes surgen del desacuerdo que hay con respecto a los hechos y las pretensiones. 3. ¿En qué casos deben relacionarse las cuantías menores? 4. Cargos que se endilgaron al contribuyente frente a la obligación de informar oportunamente en medio magnético. 5. Existencia de falsa motivación en los actos demandados. 6. Otro problema a aclarar es la procedencia o no de la liquidación ofrecida por el contribuyente para calcular la sanción por no informar que formulara al momento de dar respuesta al pliego de cargos. 7. Si el contribuyente cumplió con los requisitos establecidos en la ley para tener derecho a la sanción reducida. Y 8. Si hay lugar a la graduación de la sanción impuesta al contribuyente por la DIAN. Entonces, esos serán los problemas jurídicos que deben ventilarse, que considero que cumplen en su totalidad pues, el objetivo mismo del proceso, las inquietudes formuladas por los demandantes y lo mismo lo discutido por la parte demandante Unidad Administrativa Especial DIAN. Entonces, fijado así el litigio, se procede con la etapa subsiguiente, que es la etapa de conciliación. Perdón, magistrado. Se le da el uso de la palabra al señor Procurador Público. Pues yo quisiera así como que aclarar al Ministerio Público en la fijación de litigios si la extemporaneidad está haciendo relación a la solicitud de prescripción que presenta o a esos documentos presentados extemporáneamente al aplicativo 1002, creo que era, que se presentó extemporáneamente. Entonces sí me gustaría precisar si esa extemporaneidad se relaciona a la prescripción que presenta la parte demandante o a los documentos, o a esa parte de documentos que se presentó de manera extemporánea. Yo lo comprendí como prescripción planteada, pero es bueno su aclaración, señor magistrado. Muchas gracias. Entonces se le da el uso de la palabra a la parte demandante, a ver si nos puede aclarar el punto que solicita el señor Procurador Delegado. Señor Procurador, entiendo que usted se refiere a la primera petición principal. Bueno, entonces acá nosotros decimos que los actos administrativos demandados se encuentran vinculados a la vigencia fiscal de 2007. Por lo tanto, la expedición del pliego de cargos se hizo por fuera del término de ley. Es decir, que habiendo sido presentada la declaración de 2007, el día 25 de junio de 2008, el término de promulgación del pliego de cargos vencía el 25 de junio de 2010 y la DIAN solo lo hizo el día 3 de agosto y notificó el día 9 de agosto de 2010, cuando ya habían transcurrido 2 años y 15 días. Eso es lo que yo comprendo, señor magistrado, y no sé si eso es lo que hace referencia en el primer planteamiento del problema con extemporaneidad. Sí. Muy bien. Entonces, habiendo sido aclarado el punto, abordamos el tema de la conciliación. En un principio dije que se habían admitido las demandas al entender que se trata de un asunto tributario y por lo mismo pues las normas prohíben la conciliación prejudicial en este tipo de asuntos. Lo mismo podría
predicarse en esta oportunidad que da el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011. No obstante, las manifestaciones que sobre el punto pueden darse, si realmente tiene que ver directamente con una carga impositiva y lo que allí se derive, o como en este caso se trata de dar una información que ninguna repercusión tendría, repercusión económica distinta a la multa tendría en los contribuyentes. No obstante, también conoce esta sala que existe un acta de la DIAN en donde en una reunión con el director general se establecieron unas pautas sobre los actos que de manera, piensa uno, no taxativa, sino meramente enunciativa, indicaban de que no procedía la conciliación entre ellos frente a los actos que se derivaban o a las sanciones que se derivaban por no suministrar información. No obstante ello, voy a permitirme formularle la pregunta al representante judicial de la DIAN si frente a esa circunstancia o a ese panorama que se plantea, sigue la imposibilidad de poder conciliar, como en este caso tan particular, que se impone una sanción y en donde además parece reflejarse una discrecionalidad en algún momento para imponer la respectiva sanción, que va entre el 0 y el 5%. Entonces, se le pregunta, doctor, si insisten en esa imposibilidad de poder conciliar en este asunto. Honorable magistrado, siempre ha sido como, una directriz de la DIAN de que todos los asuntos que sean conciliables se sometan al comité de conciliación. Ese comité de conciliación varias ocasiones ha expedido esas actas, en donde ha detallado claramente que en los procesos tributarios como el que nos ocupa en este momento no es un proceso, que amerite conciliación. Y por lo tanto someter algún acuerdo de conciliación o alguna propuesta, ya sea por la parte o por el honorable tribunal, y llevarlo al comité de conciliación sería como una pérdida de tiempo, porque va a seguir la misma línea el comité de conciliación. Entonces, en este caso, mutuo propio sería de que hubiéramos esta etapa de conciliación, porque la DIAN sigue con las mismas directrices sobre este tema. Gracias. Muchas gracias, doctor. Si el procurador tiene algo que agregar. No, señor magistrado, pues como lo dice el apoderado de la DIAN, yo creo que la DIAN a través del acta 111 del 2009 fijó unos parámetros marco, y entre esos parámetros en los asuntos no conciliables, pues claramente señala pues el que acá nos ocupa por el tema de la información del artículo 651 del Estatuto Tributario, y también pues considero que hasta donde comprende el Ministerio Público, la DIAN no ha variado esa posición, y pues es la que ha seguido pues a nivel nacional cada una de sus direcciones. Por tanto, pues considero de que el asunto es de naturaleza tributaria y que por tanto no procede la conciliación. Muchas gracias, señor magistrado. Muy bien, entonces, no habiendo esa posibilidad de conciliación, proseguimos con la etapa subsiguiente, que son medidas cautelares. No se solicitó ninguna por la parte demandante, ninguna de las partes se ha pronunciado al respecto, por tanto, entonces se continúa con la otra etapa, que es decreto de pruebas. Vamos a hacer esto conforme al artículo 10 el numeral 10 del artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a efectos de que estas pruebas nos sirvan no solo para sustentar algunos de los puntos que se han sometido a su conocimiento,
y que habrán de ser materia de tratamiento en el respectivo fallo las siguientes pruebas. Entonces se tendrán como pruebas en uno y otro proceso las siguientes: los actos demandados que se hallan a folios 57 a 77 y 66 a 89 de los cuadernos principales. También esta otra prueba documental: declaraciones de renta y complementarios presentados por ambos demandantes por los años grabables 2006 y 2007, que reposan a folios 7 y 8 y 10 del cuaderno 2. Toda la documentación que conforma los respectivos expedientes de la actuación administrativa que se hallan en el cuaderno 2. Las declaraciones bimestrales del impuesto sobre la renta, sobre el impuesto sobre las ventas, IVA, correspondiente a los 6 periodos de 2007, presentados por el demandante o por los demandantes, folios 153 a 158 del cuaderno principal y 159 a 164, también del otro cuaderno principal. Se tendrá en cuenta la declaración de renta y complementarios. Bueno, ya habíamos hablado de la declaración de renta de ambos, la declaración de renta y complementarios por el año 2008 de cada uno de los demandantes. Las declaraciones de retención en la fuente por cada uno de los periodos, 12 periodos del 2007, presentados por uno y otro demandante. De igual modo, el despacho considera que debe proferirse una prueba de oficio, y es una prueba pericial, atendiendo a lo que dispone los artículos 180, numeral 10, 213 y 218, todos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo. Al efecto, se decreta prueba pericial a fin de demostrar los siguientes hechos, cuyo dictamen deberá presentarse en la audiencia de pruebas que en esta misma ocasión se dispondrá la fecha respectiva y la hora. El perito se servirá de determinar la base que, conforme a la resolución 12690 de 2007 expedida por la DIAN, sobre la cual debía calcularse la sanción a imponer por no enviar la información referida en el artículo 631 del Estatuto Tributario, y también la relacionada o regulada en virtud de la resolución que acabo de mencionar. 2. Si los formatos elaborados por cada contribuyente y presentados antes de la formulación del pliego de cargos reúne la información exigida por esa misma resolución 12690, aportando los documentos o las informaciones que sustenten cada respuesta.
Se servirá igualmente dictaminar si con respecto al formato 1002 que se presentó, según se discute en el proceso, en forma extemporánea, tiene la aptitud suficiente para haber sido tenido en cuenta a efectos de configurar la base que serviría para establecer el monto sobre el cual se calcularía el porcentaje de sanción. También determinará el perito si la información aportada por el contribuyente se presentó o no con errores, debiendo sustentar, en caso afirmativo, en qué consistieron. En estos eventos, obviamente, podrá el experto obtener el auxilio de otras personas o profesionales que pueda requerir para dar su dictamen. Se le preguntará a una y otra parte si desean formular alguna pregunta para este perito que se va a designar y que sea necesaria su experticia para aclarar alguno de los puntos sometidos a consideración de la jurisdicción. Se le pregunta a la parte demandante. No, su señoría. Se le pregunta al apoderado de la parte demandada. Su señoría, me gustaría que también se le preguntara al perito, ya que este honorable tribunal tuvo el acerto de decretar esta prueba pericial con respecto a esas cuantías menores, de preguntarle al perito si esas cuantías se tienen que informar y de qué manera se tienen que informar. Bueno, atendiendo al requerimiento que hace el apoderado de la DIAN, aunque podría entenderse que esto obedece a una interpretación normativa que no es propio de los peritos, sin embargo, se le preguntará al experto, al perito, si las cuentas con respecto a las cuantías menores presentadas por cada uno de los demandantes con los escritos, o mejor, con los formatos, distintos formatos que presentó antes del pliego de cargos, reúnen las condiciones establecidas en la resolución 12690 de 2007. Entonces yo creo que de esa manera sí quedaría de una forma más jurídica de preguntarle al experto que nos determine si fue debidamente aportada o si no se ajustó a esos parámetros. Muy bien, entonces, entendida así la prueba pericial, vamos a proceder a designar como perito que, insisto, presentará su dictamen o experticia en la audiencia que se programará, audiencia de pruebas. Entonces vamos a proceder a designar el primero que tenemos en la lista, que es el doctor Diego Fernando Gómez Aristizábal, con cédula de ciudadanía 75.030.571, que se ubica en la calle 23, número 2211, oficina 203, con teléfono 858-7173 y su celular 313-661-0422. Por su pronunciamiento oral, estas providencias quedan notificadas en estrados.
La audiencia de pruebas debe realizarse dentro de los 40 días siguientes a esta audiencia inicial. Entonces, me permitiré señalar, poner también a consideración de ustedes que no tengan ninguna dificultad judicial, ¿no?, en el sentido de que se les cruce con otra audiencia. Para el día martes 9 de abril, perdón, para el martes 16 de abril a las 9 de la mañana en esta misma sala de audiencias. ¿Tienen algún inconveniente los apoderados para ese día? No, su señoría. No, su señoría. Señor procurador. No, señor magistrado. Entonces queda convocada para audiencia de pruebas el día martes 16 de abril de 2013 a las 9 de la mañana. Por su pronunciamiento oral, esta providencia queda notificada en estrados. Agotado el objeto de esta audiencia inicial, no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la misma. Muchas gracias.